para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que a esta hora se conectan a través de las diferentes redes sociales de nuestra Iglesia Cristo de Bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del FAM. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a sus hogares, para llevar a sus casas, a sus receptores, a sus teléfonos, a sus computadores, un mensaje que normalmente o que habitualmente más bien va muy correlacionado con aspectos que son muy mediáticos, que vemos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, lógicamente dentro de nuestro país Colombia, desde donde se origina este programa, y dentro de las diferentes naciones también donde nos siguen, podemos ver cada uno de los eventos que se dan y que hacen claridad o que hacen remembranza de lo que son los datos ya dejados o escritos más bien dentro de la escritura, dentro de la palabra del Dios, dentro del compendio de libros que conocemos como la Biblia. Así de que este programa va orientado hacia esta área y tratamos de llevar temas que son bastante mediáticos, como lo dije algunos momentos atrás, y que están muy relacionados con aspectos proféticos en algunos casos, pero también en algunos otros tienen que ver con aspectos que son meramente de edificación, de formación, y que son bastante importantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer un análisis profundo de cada una de las situaciones que, reitero, se dan en diferentes partes del mundo. Bien, hoy llegaremos a nuestro cuarto y último programa de los 10 mandamientos, de las 10 leyes escritas o de las 10 instrucciones dejadas por el Señor por allá en desde la época de Moisés, desde la época de lo que fue la formación de la nación israelita, creada directamente por el mismo Dios y entregada para que fuera direccionada o para que fuera llevada al lugar que se le iba a entregar como promesa a través de un hombre llamado Moisés. Hemos venido hablando de cada uno de estos aspectos durante estos programas y hoy, si Dios nos lo permite, estaremos concluyendo ya con este estudio y pues esperando que haya claridad en cada uno de ustedes y que este tema quede pues bastante sembrado en el corazón de cada uno de nosotros, porque como les digo, finalmente esto es alimento espiritual. Pero como siempre, antes de empezar nuestro programa, quiero saludar a mis hermanos panelistas en esta noche, dándole gracias de antemano a cada uno de ellos por estarnos acompañando y desde ya por sus opiniones, sus conceptos y su aporte en diferentes aspectos dentro de este estudio. Así de que arranco con usted, copastor, como siempre, dándole las gracias y la bienvenida para lo que será este último capítulo de este estudio del Faro, donde hemos venido hablando de las 10 leyes de Dios. Así de que bienvenido, bienvenido a un nuevo Faro. Ya le confirmo, copastor. A ver. Creo que no, copastor. No, no escucho aquí el.
Ahora sí, creo que está entrando el sonido. Sí, creo que ya Ahora tiene. sí. Sí, gracias. Sí, tenía la duda esa, pido disculpas, tenía la duda de que si estaba saliendo el sonido o no, porque aquí estaba el canal apagado. Eh, Solamente había un canal habilitado, pero ya creo que estamos bien. Les estaba diciendo, aparte del saludo, que este programa está siendo hecho justamente para hablar de estos momentos proféticos y que últimamente los estamos viendo por doquier, ¿no? Vemos como hay conflictos en el mundo. Ahorita hay una tensa amistad, si podemos decir así, entre España y Argentina. Eventos que ocurren como el Medio Oriente, donde algunos gobernadores mueren. Desastres naturales, no solamente en Brasil, donde estamos viendo una cantidad de inundaciones, la estamos viviendo en Bogotá y en otros lugares. Estaba viendo un informe justamente desde Italia, desde la capital, allí donde están las grandes barcazas de la Venecia y que la gente le gusta, le fascina ir allí, diciendo ellos, mire, esta ciudad en unos pocos años estará definitivamente bajo el mar, porque es lo que prevén ellos, que en unos años, a medida que estas cantidades de agua sigan aumentando a nivel del mundo, todas las ciudades que están sobre las costas más bajas van a ser inundadas, y entre ellas estaban en Venecia y mostraban lo que era Venecia. Entonces estamos viendo un mundo muy conflictivo, ¿no? Muy convulsionado. Estados Unidos que defiende a ciertos territorios, otros que la ONU, por ejemplo, pidiendo la detención, ¿no?, de algunos miembros. Bueno, es realmente un caos. Si uno mira el mundo, es un caos. Pero estos son justamente eventos que están profetizados dentro de la Biblia. Habrá una serie de hechos, el Señor lo dijo, que irían a ser señal de la venida de Él. Y yo creo que para nosotros como cristianos eso debe de llevarnos a una reflexión bien profunda, ¿no? Cuando el Señor dijo que cuando vean estos eventos Él estará a las puertas, es porque entonces tenemos que estar preparados. Y este programa está hecho para eso, para hablar de ese tipo de eventos proféticos. Vamos a concluir hoy con uno más, que es el de los 10 mandamientos. Para muchos quizás no sea profético, pero para otros sí, porque tiene que o está tocando lo que es la vida de cada uno de nosotros en relación con Dios. Así que bienvenidos a este último programa y ya hablaremos acerca de los mandamientos que nos faltan por desarrollar. Siga, pastor. Así es, como lo dije en el prólogo de este programa, pues básicamente tratamos de que los temas que se tratan acá sean mediáticos en todo el sentido de la palabra, algo de lo que en ocasiones uno pensaría que no, está solamente reservado para solamente aspectos que se hacen referencia a la antigüedad o por allá lejos de lo que podría ser lo que hoy en día nosotros vivimos. Sin embargo, nos damos cuenta de que estos temas son tan del día a día, tan importantes y tan amplios en el sentido de que podemos analizar las cosas de una forma clara, cómo se están dando y cómo el mismo Jesucristo y cada uno de los profetas que encontramos dentro de la Biblia habló de cada uno de estos eventos con una precisión enorme, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en buena parte del mundo y en Colombia se menciona mucho, por ejemplo, las profecías de Nostradamus o de otros profetas que probablemente han aparecido en diferentes partes de las épocas del mundo. Pero qué particular que no le dan la referencia, por ejemplo, a Jesucristo o a otros más, cuando ellos sí con toda autoridad y con gran claridad y además sin cometer ningún tipo de equivocación, pues mostraron lo que iba a ser o lo que fue o lo que está haciendo la aparición de lo que es la,
Bueno, creo que tengo un problemita acá. Voy a darle paso al hermano Edson para que siga. ¿Qué tal, pastor? Copastor, amada iglesia. Mira que el copastor acaba de mencionar que los mandamientos para algunos no son proféticos. Ayer se cumplió un mandamiento profético, y lo vamos a explicar, algo que el Señor me regaló hace breves minutos, para que se den de cuenta que sí, hasta los mandamientos son bien proféticos. Pan calientico, recién cumplido ese mandamiento que se quebrantó el día de ayer. Pero sí, ahorita compartiendo el enlace del programa del Faro, pues sentía de que, miren, ahorita posiblemente montones de personas estarán viendo su reality favorito, otros estarán viendo su novela, otros estarán viendo su deporte favorito, pero realísticamente pocas personas serán las que se conectarán, obviamente. ¿Por qué? Porque estos temas no son cool, no son chéveres. Sin embargo, todos los días Dios habla al mundo a través de eventos que se están cumpliendo por medio de su palabra. Sí, vamos a culminar, obviamente, pastor, con la ayuda del Señor, obviamente, el tema de los mandamientos. Y sin más preámbulo, arranquemos, por favor, porque todavía hay varios que tocar. Sí, así es. Vamos a estar avanzando con lo que es este tema de los mandamientos. Ya pude solucionar acá este tema. Pero listo, vamos a entrar entonces en lo que es este estudio de los 10 mandamientos. Permítanme un segundo, acá rápidamente les hago referencia al versículo que vamos a estar utilizando hoy. Éxodo 20, por favor, que fue con el que primero que tuvimos el primer capítulo. Lo voy a retomar nuevamente hoy. Y vamos a irnos a los versículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17, por favor. Versión Reina Valera. Dice la escritura de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Verso 13. No matarás. Verso 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra el prójimo falso testimonio. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y hasta ahí dejamos el texto con el que vamos a arrancar esta noche este estudio. Básicamente quiero que usted se dé cuenta de que los versículos que he mencionado hacen alusión a lo que es la relación del hombre con su prójimo, ¿no? Con su hermano, llamémoslo así, porque al fin de cuentas, de alguna manera, pues tenemos esa relación. Si partimos de la idea de que todos venimos como descendientes de Adán, podríamos verlo desde ese lado, ¿no? Sin embargo, el Señor habla de nuestro prójimo y dice que debemos mantener una buena relación con nuestro prójimo. Pero quiero que analicemos algunos aspectos que son bastante importantes, interesantes, en lo que tiene que ver con algunos de estos mandamientos como tal. Recordará usted de que, por ejemplo, cuando se menciona lo que fue el diluvio, el arca de Noé, cuando vino la primer destrucción, llamémoslo gigantesca, sobre la tierra a causa del pecado, y que dicho sea de paso, el Señor la compara como lo que va a ser el final de lo que va a ser esta generación perversa de los últimos tiempos.
hay una situación bien interesante que ocurre, y es que después de que ocurre todo este, valga la redundancia, diluvio, lo que son estos 40 días y 40 noches de fuerte lluvia, y cuando empiezan a bajar las aguas, recuerde usted de que después de un buen tiempo, el Señor les da la autorización a Noé y a su familia de que bajen de lo que era esa arca. Y más adelante se comenta de que una de las actividades que, por ejemplo, tenía Noé era que era agricultor, y una de las cosas que seguramente lo digo porque pues la Biblia lo menciona, hacía era justamente cultivar uva, es decir, tenía viñedos. Pero hay algo interesante dentro de esta historia, y tal vez usted se preguntará qué tiene que ver con las tablas de la ley. Pues bueno, ese mandamiento, el primero que mencioné, hace clara alusión a que hay que honrar a papá y a mamá. Resulta que dentro de los descendientes de Noé, que eran 3 hijos, tres varones, se menciona el caso de Cam, Sem y Jafet. La Biblia menciona que hubo un momento en el cual Noé decide probar el jugo de la vid, de los labrados seguramente que él tenía, y se emborrachó. Recuerde que finalmente pues eso, cuando se fermenta, se convierte en vino, en una bebida alcohólica. Pero ocurre cierta situación ahí, y es que sus hijos lo ven en ese estado, y obviamente queda casi que inconsciente, o sea, no sabe prácticamente dónde está. El hijo, Can, uno de los hijos de él, toma la decisión de, inclusive la Biblia, algo de lo que argumenta o da la alusión de que pasó, fue que inclusive le pareció interesante verlo a su papá desnudo, y en algunos casos se ha llegado a inclusive a pensar de que no solamente le llamó la atención verlo desnudo, sino que probablemente durmió con él. A causa de eso, y obviamente que sus hermanos no estuvieron de acuerdo, incluso dice que ellos lo vistieron estando hasta de espaldas para no verle su desnudez. Pero algo de lo que ocurre es que a causa de esa situación, algo que hoy en día, por ejemplo, cualquiera lo podría ver como algo normal, pero esa situación desencadena en una maldición dada por Noé hacia su hijo Cam. Y es más, esa maldición es apoyada por Dios, y viene maldición sobre todas esas generaciones. Incluso varios de esos pueblos posteriormente se convierten en enemigos de lo que es el pueblo de Israel. Esto lo menciono para que usted se dé cuenta de que inclusive mandatos como este no solamente aparecen a partir de cuando se le entregan las tablas a Moisés, sino mucho tiempo atrás, como lo menciono, en épocas de Noé, ya el Señor era celoso con aspectos, por ejemplo, puntuales como este. Copastor, voy con usted. Es que démonos cuenta que Dios, como se define dentro de la palabra de Dios, es Padre. Padre de nosotros, imagínense. Si nosotros no sabemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre en esta tierra, ¿cómo vamos a honrar antes a Dios Padre? Eso suena como contradictorio, ¿no? Entonces yo creo que el reflejo de uno como ser humano, y principalmente como cristiano, porque es que los cristianos ahí entramos, que no honramos, no sabemos honrar a nuestros padres, pues mucho menos vamos a saber honrar a nuestro Dios. Entonces yo creo que ese es un principio nada más que debemos de tener. Yo me tengo por aquí unos numeritos, déjenme, creo que los tengo es acá. Me fui a mirar, ¿no? Porque ya les digo que este problema es palpable dentro de la sociedad. Cuando nuestros padres llegan a ser viejitos, cómo son menospreciados dentro de las casas. Muchos de ellos incluso son abandonados, no tienen derecho a muchas cosas acá. Me fui a investigar acerca de Colombia, no conozco de otros países, no lo hice con otros países, pero lo hice con Colombia.
Dice, investigaciones realizadas por diferentes entidades estiman que entre el 74 y el 75% de los adultos mayores en Colombia, que son más de 4 millones de personas, no cuentan con un ingreso de dinero, o sea, una pensión o algo así. Es bastante, mucha gente, imagínate, más de 4 millones, el 75% de los ancianos en Colombia no poseen ni siquiera una entrada, un dinero donde ellos puedan subsistir. Es impresionante que ellos sean abandonados. Y dice que más del 22% de ellos viven en lo que se llama aquí una pobreza total, es decir, que no tienen ni siquiera con qué alimentarse. Siguen las estadísticas ahí mostrando, ellos sufren de depresión, obviamente sufren cualquier tipo de enfermedad porque su cuerpo obviamente se deteriora, y eso hace entonces que empiecen a ser una carga no solo para la sociedad sino para las mismas gentes dentro de las familias. Entonces esto sí nos lleva a reflexionar bastante cuando el Señor nos pide que nosotros somos los que estamos llamados a tener conciencia y a tener dentro de uno de nuestros mandatos de que el Señor da es cuidar de nuestros ancianos. Entonces, digamos, esa es una forma de demostrarle a Dios cuán respetuosos somos con Él como Padre. Si nosotros actuamos en esta forma, Él mismo lo dice, ¿no? Con unos hijitos, así como actuamos con esos hijitos de Él, dice, es como si me lo hubieran hecho a mí. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta cada uno de nosotros. Una forma de respetar, de honrar a nuestros padres, es justamente sostenerlos en el tiempo en que ellos lo necesitan. Siga, pastor. Sí, es que uno de los aspectos que digamos es importante tenerlo en cuenta, y sobre todo en una sociedad con tan pocos valores como la que hoy en día vivimos, una de las cosas donde uno nota, digamos, el alejamiento de Dios es precisamente en las conductas que el Señor dice que no deberíamos nosotros, los seres humanos, hacer. O sea, tomar como referencia justamente estas leyes de los mandamientos, esto que inclusive estamos estudiando en esta noche, y usted va a encontrar un punto común, y es que por el contrario, lo que Dios ha dicho no hagas, es lo que hoy en día más se ve. Y cosas, aspectos como estos, como el deshonrar, por ejemplo, a los padres, pues es algo que hoy se ve es muy común. O sea, tristemente cuando una persona llega a cierta edad parece ser que sí, es dejada en el olvido, es apartada, es colocada como en el ostracismo, y prácticamente como que se vuelve es una carga, es decir, como que nadie le quiere, digamos, ni invertir tiempo, ni energía, ni siquiera inclusive en ocasiones hasta conversar con esa persona, ¿no? Entonces es lamentable esa situación. Ahora bien, pensemos en aspectos como el caso del pueblo israelita, ¿no? Para ellos, por ejemplo, los ancianos eran valiosos porque significaban o eran prototipo de sabiduría, ¿no? Y es algo que, digamos, hoy en día la sociedad lo ha olvidado, lo ha dejado a un lado. Eh, sea como sea, digamos, en aspectos, lo decía la semana pasada el hermano Exxon, tal vez en cuestiones de la palabra pueda que a lo mejor en algunos casos no estén tan acertados. Se nos frizó el pasto. Sí. En diferentes cosas. Ya está. Voy con este hermano Exxon. Mire, cuando uno ve a veces tanta muerte de jóvenes, hay un periódico que aquí en Bogotá creo que se llama Que Hubo Bogotá. Solo son noticias trágicas, que este joven apuñalado, que esta muchachita fue violada y después mutilada y después la tiraron por allá. Mira el mandamiento, lo que dice, y uno no sabe, uno no es Walter Mercado, uno no es Nostradamus, no es adivino, pero que uno tenga de pronto algo de discernimiento en estas cosas, le aseguro que tuvo que haber ocurrido algo espiritual con dicha persona, dicho joven,
que posiblemente este mandamiento de honrar a su papito o a su mamita no cumplió. Y son múltiples los casos que se ven abiertamente. El hecho de que, digamos, un joven le diga a su mamá o a su papá, es que yo ya soy adulto, yo ya puedo hacer lo que se me dé la gana, si yo quiero ir a rumbear, pues me voy. Mire papá, mire mamá, yo ya tengo la cédula. ¡Pum! Todos los días salen noticias de jóvenes, personas jóvenes asesinadas, muertas, acuchilladas. Usted me va a decir a mí de que no tiene que ver posiblemente la falla en este mandamiento. Sí, tal vez los pelados no eran idólatras, tal vez ellos, yo de lo de las imágenes, yo ni siquiera, ni me interesa la religión en primera instancia, entonces yo por ahí estoy bien, dirían ellos. Pero mire, llegan a este mandamiento crucial porque la promesa es que los días se le van a alargar a uno como hijo si uno llega a honrar a su papá y a su mamá. Vemos un ejemplo aquí claro, dos ejemplos aquí con el pastor y el copastor, que sus años ya están algo avanzados, sin ofender. Pues esa es una buena indicación de que lograron honrar a papá y a mamá. Entonces, pues, si el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llevado a su presencia, pastor, posiblemente usted termine por allá cuchito y bueno, tocará apoyarlo en algún momento. Ojalá no, ojalá que el Señor venga mucho más antes que eso. Pero sí, no puedo sacarme de la mente el no creer de que algo espiritual no ocurría con ese joven, que claro, los reportajes son, no, pero estos chinos eran bien, estos hijos no jodían, no molestaban. Claro, las fotos de sus perfiles de Facebook dicen otra cosa. Entonces salen las peladitas en escote, mostrando media cola, ¿sí o no? Si era un hijo por allá con un bareto así, con un cigarro, con deditos así, pero no, la noticia tiene que ser calmadora, tiene que ser un perfil bonito, porque no vende mancharle la imagen a nadie, no vende, eso no vende. Decía la semana pasada que un amigo que tenemos en común, nunca me olvidaré esas palabras que me decían, no, pero es que yo tengo que ser católico y yo voy a ser católico pues porque yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá. Sacaron el versículo. Usted se imagina, y ahí sí entramos todos en ese contexto, por decir, si su mamá y su papá estuvieron involucrados en la brujería, usted me va a decir de que entonces usted se vaya al infierno porque usted, por honrar a su papá y a su mamá, no tuvo las agallas, no tuvo la madurez y la responsabilidad de su alma de decirles, qué pena papá y mamá, pues yo los honro y yo los llevo a comer el día de la mamá y el día del papá, con mucho gusto vamos y les compro hasta una Biblia, así lo que sea, pero yo permitir de que ellos me lleguen a contaminar a mí y a perjudicar mi salvación y yo decir no, yo sería el primer irresponsable. No sé, no me consta, o creo que sí, Stephen Hawking, el hombre que murió así prácticamente en una silla de ruedas, prácticamente sin vida realmente, creo que sí tenía hijos. El tipo era ateo. Y usted me va a decir de que entonces el hijo tenía que honrar a su papá y a su mamá en también ser ateo simplemente porque era el papá y la mamá. Eso no es lo que el mandamiento está diciendo aquí, iglesia, amigo y familia. Porque Jeremías, cuando el Señor le dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ahí está incluyendo a su papá y a su mamá, si ellos están equivocadamente doctrinados espiritualmente. Y los incluye a ellos. ¿Sí o no? Y de paso, usted está tumbando el primer mandamiento, amarás a Dios, el primer mandamiento que el Señor Jesucristo habla en el Nuevo Testamento, el de amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Usted igualmente está rompiendo ahí con un mandamiento tan crucial como eso. Pero bueno, que Dios no permita, en muchos casos vimos la semana antepasada el montón de lugares plagados de hijos, madres, abuelas, mucha florecita, mucha rosita, mucho chocolatico, un buen almuerzo, de montones de personas, pero realmente creen de que con esa actitud estaban honrando a su mamá o a su mamá o a su abuela o a su esposa, si es madre, cuando el resto de la semana usted ni siquiera lava un vasito de estos.
Usted ni siquiera recoge sus calcetines. Usted ni siquiera coge una escobita para ayudarle a su mamá, sino al contrario, ¿sabe qué? Mamá, venga, le consigo una escoba nueva, que como que la que tiene se le está dañando. Mire, honrar a papá y a mamá tiene mucho tema para hablar. No nos va a dar el programa, obviamente, para poder abordar ese tema, pero arranque por el principio, arranque por realmente servir a ellos cuando ellos lo requieren. Y segundo, el hecho de que ustedes les digan a ellos que no, porque ustedes de pronto no quieren compartir una creencia de ellos. Mire, ustedes están pecando. Yo no estoy pecando si le tuviera que decir a mi papá, no papá, yo qué pena, pero yo le respeto su creencia. Yo mejor me quedo con él. Se nos dice ahora el hermano Exxon. Pastor, también quedaron juntos. Bueno, parece que quedé yo. Gloria al nombre de Dios. Creo que se nos cruzaron los dos. No sé si fue cuestión de la señal que se nos cayó con ellos. A propósito de lo que estaba... se fue. A ver, gloria a Dios, creo que estamos ya nuevamente. Se cayó Sí, la señal. cayó. Está bien que se haya caído por un momento, pero sí, ya nos vemos ahí. Sí, Entonces, en resumen, mire, usted quiere tener una vida larga, arranque por lo menos honrar a su papá y a su mamá. Como bien digo, eso no necesariamente tiene que incluir su creencia espiritual. Esa parte es la que usted realmente tiene que decirles a ellos, hasta aquí no los puedo honrar, papá, qué pena mamá, qué pena abuelita, no puedo, porque este ya es un tema netamente donde prefiero honrar a mi primer padre, mi creador, antes de que lo tenga que honrar a usted en cuestiones espirituales, pastor. eh, antes de que Sí, vaya no sé nuestro pastor, a propósito de eso lo que dice nuestro hermano Exxon de que honrar a papá y a mamá no es hacer exactamente lo que ellos dicen, porque si ellos están equivocados, pues eso no quiere decir que usted al honrarlos tiene que hacer lo mismo. Por ejemplo, ese tema en Estados Unidos, yo no sé si recuerdan la mujer que hizo prohibir la Biblia en Estados Unidos. No sé si ustedes lo recuerdan. Lo estoy mirando acá, permítame, ya se lo voy a poner a ustedes. Madeleine Murray O'Hare. Mire, aquí les voy a poner la imagen de ella. Ahí la tienen. Esta mujer en 1966, si no me falla la memoria, ahorita no tengo los datos exactos, esta mujer fue la que un día, ella era atea, un día se enfrentó con la sociedad en Estados Unidos y puso una demanda ante el gobierno pidiendo que se tenían que prohibir las Biblias dentro de las escuelas, porque ella decía que eso era libertad de culto, que cuando ponían una Biblia dentro de las escuelas ya no había libertad de culto. Ella ganó la demanda y en Estados Unidos hoy está prohibido dentro de las escuelas hablar de Dios o llevarse una Biblia. Es totalmente prohibido. Esta mujer fue la que lo hizo. Ella, más adelante, ella muere a la edad como de 75 años, ella muere, e incluso ella apareció muerta, asfixiada, botada en un camino. No se supo ni quién la mató, ni nada, fue un final. Ustedes la pueden mirar, buscar por allí, el final de ella. Pero ¿a qué voy con lo que dice nuestro hermano Exxon? Que uno no debe hacer lo que los padres le incitan a hacer, porque esa no es la forma de honrar. Ella tuvo un hijo, imagínense, un hijo, uno nomás, ustedes lo pueden buscar por allí. ¿Sabe ese hijo a qué se dedica hoy en día? Tiene una iglesia cristiana en Estados Unidos.
Esas son las cosas de la vida. Entonces dése cuenta que sí uno puede honrar a papá y a mamá, quererlos, respetarlos con esos principios morales que, como mencionó el pastor, ya no existen, pero el hecho de respetarlos no quiere decir que usted acepte las cosas negativas que ellos tengan. Ahora sí, pastor. Bueno, como hay varias cositas que mencionar, vamos a ir rápido. Quiero mencionar el siguiente mandamiento y lo quiero enlazar con otro más. Es decir, el siguiente dice, verso 13, no matarás. Y el que dice, no hurtarás, en el verso 15. Los otros, los del adulterio y el falso testimonio, lo quiero tener ahí un poquito separado, pero quiero mencionar el de no matarás y no hurtarás. Lo mismo, quiero hablar un poquito para que usted se dé cuenta de que ni siquiera esto es desde la época simplemente de cuando el Señor le entrega las tablas a Moisés, sino desde antes ya había una amonestación por parte de Dios en algunos aspectos. Mire, cuando se inicia prácticamente lo que es la aparición de la humanidad, después de la primer pareja, y cuando aparece la procreación de esos primeros hijos, usted encontrará, y tal vez así no haya leído la Biblia, solamente por cultura general probablemente haya oído mencionar la historia de Caín y Abel, ¿no? Los dos hijos mayores de esa primer pareja de Adán y Eva, ¿no? Caín, el mayor, Abel, el segundo, y resulta de que la Biblia no menciona cómo era la relación probablemente entre estos dos jóvenes, entre estos dos hijos, pero sí hay una situación que es coyuntural y que tiene que ver básicamente con un tema de una ofrenda que es presentada al Señor. Esto lo hemos analizado en diferentes aspectos, no quiero entrar hoy a mirar eso porque pues ahí se nos iría el tiempo. Pero seguramente los que nos han escuchado en estos estudios sabrán a qué me refiero con el tema de la ofrenda presentada por cada uno de los dos. Hablo de Caín, hablo de Abel, pero dice la historia, la escritura, de que el Señor no miró con agrado la ofrenda colocada por Caín, mas sí, en cambio, la tuvo bien la de Abel. Y esto causó una sensación de enojo, de furia, de rabia. Y mire que esos sentimientos normalmente empujan a otro, porque normalmente cuando suelen haber esos sentimientos, también existe el deseo de venganza, el deseo de revancha, el deseo de desquitarme con alguien, el deseo de querer, o sea, no dejarme pasar por encima. Y eso es lo que le ocurre justamente en el corazón de Caín. Acto seguido, después de eso, sin que Abel le hubiera hecho nada, y vuelvo y digo, la relación de los dos hermanos no sabemos cómo era, la Biblia no lo menciona, digamos, en ese sentido, pero lo que sí es verdad es que ese enojo terminó causando, y la recriminación de parte de Dios, terminó causando de que este hombre, esa furia, ese enojo, lo terminara llevando a matar a su propio hermano, ¿cierto? Y pues de ahí aparecen una cantidad de consecuencias, de cosas malas, que incluso el mismo Señor Jesucristo vuelve y lo menciona en pasajes muchísimo más adelante, ya cuando el Señor está, digamos, en su pleno ministerio. Mire, está en Mateo 24, perdón, no, Mateo 24 no es, permítame un segundo, es Mateo, pero Mateo 5:21 es el pasaje, Mateo 5:21. Y mire lo que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, a la generación que había a partir de él hasta lo que fue el inicio de la primera pareja. Fue dicho a los antiguos: no matarás. Y luego dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces ahí
categóricamente, esto inclusive para los que dicen que los mandamientos pues no son valeros. Mire que Jesucristo hace acá una clara descripción o un llamado de atención, llamémoslo en ese sentido. Sé que esto genera polémica porque pienso que muchos dicen y tienen como la opinión de que Dios en el Antiguo Testamento o en los libros antiguos era un Dios sanguinario, así lo coloca, ¿no? Porque obviamente al pueblo de Israel le ordenaba destruir algunos otros pueblos. No voy a mencionar, no me voy a meter a fondo en esa parte porque pues toda esa explicación nos llevaría bastante tiempo. Pero lo que sí es cierto es que hay algo puntual, y es que el Señor dice que la vida le pertenece solamente a Él y nosotros no tenemos derecho a quitársela a nadie. Por otro lado, rapidito, tangencialmente, toco el siguiente, el de no hurtar o no robar, como vendría siendo. ¿Y por qué los he querido enlazar? Porque en una sociedad tan decadente como la de hoy, como la que estamos viviendo, estas dos cosas se están entrelazando entre las dos. Hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia, por robar a una persona la terminan matando. O sea, hoy no hay respeto absolutamente por la vida de nadie. Y así sea por un celular, así sea por una cartera, así sea por una bicicleta o por lo que sea, se está simplemente acabando con la vida de nuestro propio. Una sociedad decadente. ¿Por qué? Porque vamos en contravía de las leyes de Dios. Pastor. Yo no sé si será por la formación que hemos tenido, ¿no? Hablemos de la Iglesia Católica. Nosotros fuimos formados en ella y a nosotros se nos enseñaba que habían categorías como de pecados, ¿no? Habían pecados capitales, pecados veniales, pecados de muerte, pecados... Entonces como que hay una serie de categorías de pecados y hay pecados que como que pareciese que no fuesen de muerte. Por ejemplo, el hecho de mentir, ¿no? Parece que no es de la misma condición que el hecho de matar, ¿no? Cuando uno habla de que mataron a alguien, uy, ese como que es un pecado grandísimo, pero si hablamos de mentir, entonces como que ese es un pecado que lo podemos pasar. Ya le digo, esa clasificación la tiene la Iglesia Católica Romana y quizá por eso mucha gente no le presta atención, no se sabe que cualquier que sea el pecado, pues es pecado y es condenación, ¿no? No sé, ya le digo si es por esa formación que tenemos dentro de la sociedad o es por la condición humana, pero tendemos a pensar de que hay pecados que son como de muerte y de que definitivamente no hay salvación, ¿no? O que hay que hacer un trabajo mayor para ser salvos y que hay pecados que no. Yo quiero tocar ese que mencionó ahí el pastor. Yo quiero ir exactamente a esa misma escritura. Miren lo que dice. Que dice, oísteis, esto es Mateo 5, 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare seré culpable de juicio. Ahí está. Entonces, hay muerte, hay juicio, es culpable de juicio. Pero mira el versículo que sigue lo que dice, el Señor allí dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, mire, el que se enoje nada más, ¿sabe lo que dice ahí? Será culpable de juicio. O sea, mire, para el Señor es lo mismo. Usted se enoja con alguien, tiene juicio. Usted mata a alguien, es juicio. Entonces no hay una categoría de pecados. Todo es pecado. Y lo que es pecado nos aleja definitivamente de Dios y hay un juicio. Esto me refiero a justamente de que tenemos o tiende el ser humano a pensar que, por ejemplo, estos dos pasajes, hurtar y matar, son totalmente diferentes, ¿no? Y resulta que en las cosas de Dios, hurtar y matar están a un mismo grado de altura. Los dos llevan un juicio eterno. Siga, pastor. No, y no solamente eso, justamente me da pauta pues para remarcar lo que yo mencioné con la historia de Caín y Abel. Porque yo vuelvo y le digo, o sea, lo que finalmente empuja a Caín a atentar contra la vida de su hermano es el enojo, es la rabia, es la frustración.
Porque normalmente cuando nosotros estamos enojados, cuando normalmente nosotros estamos molestos, cuando normalmente nosotros nos enfadamos, no tomamos buenas decisiones, sino solamente queremos eh, poder como equiparar o tomar revancha de la situación por la que hemos sido, digamos, afectados de alguna u otra manera. Que vuelvo y le digo, pues lo que finalmente le pasa a Caín. Yo vuelvo y remarco esa situación, porque es que cualquiera podría pensar de que la relación entre estos dos hermanos era mala. Uno podría pensar, no, pues probablemente los dos no se llevaban bien, y por eso el otro le pareció fácil levantarle la mano y pues acabar con él. Pero pueda que no, o sea, porque es que la Biblia no menciona esa parte. Lo que sucede es que algo que está causando un enojo, una frustración, un desencanto, termina conllevando a tomar una mala decisión y posteriormente de esa mala decisión una mala acción. Hermano Ex. De hecho, pastor, mire, claro, esto es perfecto para que el ateo diga, sí, ve, aquí la Biblia se contradice en todos sus aspectos, por eso es que no creo en ese libro. Por allá en Efesios, capítulo 4, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Aquí Jesús dice que si se llega a enojar solo, ya está sujeto al juicio. Pero más adelante, dice el apóstol, si se van a enojar, no pequen. No permitan que el enojo les dure más de una noche. Es lo que le está diciendo el apóstol. Es que el problema del enojo, para llevarlo a que usted peque, es que usted dure con ese enojo más de un día, más de una semana. Ahí es donde se transforma esa ira en pecado. Pero claro, yo me puedo enojar ahorita porque perdió el Barcelona, porque ganó el Real Madrid. Claro, hay enojos comunes, todos los días estamos sujetos a enojarse. Y es válido, pero no puede durar ese enojo suficiente tiempo porque le empieza a usted a formar raíces de ¿qué? De amargura. Ahí tocaba ese tema recientemente en uno de los estudios del jueves, pastor. Entonces, el enojo en sí es válido, pero no puedes permitir de que ese enojo te lleve a hacer cosas que te lleven a pecar. ¿Qué pasó ayer, pastor? Y enlazo este mandamiento sobre no matarás con lo que ocurrió ayer, y lo hablábamos fuera de cámaras momentos antes con el copastor y el pastor de la muerte de este presidente de Irán, Ebrahim Raisi. ¡Wow! Dios mío. Dice el Salmo 83, ya que me acordé, espérense a ver si le pegué al chance, como dicen aquí en Colombia. Dice este salmo así, regálenmelo ahí, copastor, Salmo 83, 4 versículos, del 1 al 5. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Para nadie es un secreto que este tipo que ayer se estrelló, o lo estrellaron de arriba más bien, yo diría, por la mano de Dios, aunque usted no lo crea, cuando Dios se enoja, hermano, amigo y familiar. Esos familiares y amigos que son recontrateos, que no pueden creer de que Dios se enoja. Sí, Dios se enoja, hermano. De verdad que sí. Y dice acá, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. ¿Contra quién? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Claro, esta gente por décadas, por meses, este tipo en particular, este presidente muerto, Ebrahim Raisi, era uno de esos que secretamente se la pasaba de bucón. Usted puede buscar la noticia en su contexto, estudien el historial, la biografía de ese tipo,
y se va a encontrar que ese tipo secretamente con su, obviamente, comunidad islámica, palestina, musulmana, como usted le quiera decir, siempre las ganas eran, tenemos que acabar con el pueblo de Israel, lo tenemos que eliminar, lo tenemos que sacar de la faz de la tierra, los tenemos que sacar del mapa. Y sigue diciendo aquí el Salmo, y han entrado en consejo, versículo 3, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho, vengan, venid, y destruyámoslo para que no sean ¿qué? Nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Mala noticia para este tipo, del que no va a haber memoria, es de él. En un par de semanas, en un par de meses, ni la familia se va a acordar del tipo, pastor, copastor, amada iglesia, mientras que el pueblo de Israel sigue activo hasta el día de hoy. ¿Qué piedra en el zapato es esta nación para todo el imperio islámico y musulmán? Con una noticia de impacto, bien decía Miguel, ¿cómo es posible de que de 3 helicópteros el que se haya estrellado es donde iba el tipo y donde iban obviamente los otros cabecillas de esa gente terrorista? Porque si hay terroristas, realmente son los que apoyaban aquí, y en este caso financieramente este tipo era el que financiaba eso. Pero aquí dice el versículo, el mandamiento, no matarás, y ese lo enlazamos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todo eso en algún momento le tenía que pasar factura a este tipo. Hablaron contra su prójimo. ¿Usted cree que este tipo, estos islámicos, y ni siquiera los islámicos, pastor, usted sabe cuánta gente en Colombia? Yo vi parte del día en que Petro se paró aquí en la Plaza de Bolívar, donde anunció públicamente que retiramos nuestra alianza, retiramos nuestra comunión, nuestra ayuda, nuestras amistades con Israel. Y usted sabe cuánto colombiano baboso, perdón de que les diga así, porque uno tiene que ser bien idiota para no entender que ganarse al pueblo de Israel de enemigo es prácticamente ganarse a Dios de enemigo. Tan sencillo. Y la gente, el presidente, pues uno ya sabe que ese tipo hablan de no matarás, y este tipo era de los que más mataba cuando era parte de la guerrilla. Pero lo triste es ver al pueblo colombiano, pastor. El mismo pecado que cometió Venezuela cuando apoyó a Chávez y actual Maduro, Colombia se está metiendo por esa línea. Tengo familiares, tengo amigos que hablan pestes del pueblo de Israel sin entender que eso les trae maldición a sus vidas. ¿Y cuál es el mandamiento, hermano? Jesús lo dijo. El mandamiento más importante es: ame a Dios con toda tu fuerza, ame al Padre con todo tu corazón. Pero el segundo también es igual de importante: ame a su prójimo. ¿Usted por qué le tiene bronca al venezolano? ¿Usted por qué le tiene bronca al judío? ¿Usted por qué le tiene bronca a su tío, o a su tía, o a su ex esposo, o a su ex esposa, o a su hijo, o a su papá? ¿Por qué le tiene bronca? Ahí cae un montón de gente, pastor. Y la pregunta, decía mi esposa, ¿hasta cuándo Dios va a tolerar tanto pecado acumulado de todos? De todos, tanto políticos como el que nos está viendo en las redes sociales en el día de hoy. No matarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, mire, esa es la bendición de poder contar con ese comodín que se llama Jesús. Porque es imposible, realmente, como lo dijimos en el primer programa, es casi imposible cumplir todos estos mandamientos, vea, uno detrás del otro, pastor. En algún momento nos llega una rabia hacia alguna persona, en algún momento nos dan ganas de matar al del otro equipo, porque nos golearon, nos metieron 7-0. En algún momento nos dan ganas de codiciar la mujer del prójimo, el hombre de tu prójimo, o no. Es una lucha muy fuerte constantemente, y me reía cuando el pastor hace 2 semanas decía, por palabras del apóstol, creo que era Pedro o Juan, que no es tan difícil no pecar. Decía por ahí un versículo, ¿se acuerda? Y uno hacía como que,
Ay, ¿cómo así, apóstol? ¿Cómo así? Esto es muy difícil, realmente, y por eso es que estoy convencido de que Dios trae ese comodín. Como yo sé desde que ustedes no pueden cumplir todos esos mandamientos a cabal, lo pueden intentar, claro que sí, ese es el proceso de la santificación, intentar diariamente apartarse de no de cometer estos pecados, pero posteriormente se necesitaba un abogado, se necesita un mediador perfecto, santo, que nunca cometió pecado, para que ponga la cara por usted y por mí. Pastor. Sí, así es. Es el apóstol Juan, ¿no? Y en una de las cartas dice claramente que los mandamientos no son gravosos, es decir, que no generan ningún tipo de carga. Eh, bueno, miremos otro par de los que tenemos ahí, que los quiero también conjuntar, y es el que está en el verso 14, que dice, no cometerás adulterio, y el 17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y por qué quiero tomarlos estos en bloque? Al igual que los anteriores, si usted se da cuenta, pues están muy relacionados estos dos. Una de las cosas que también está muy de moda, para que usted se dé cuenta, todas estas cosas que el Señor le dijo no hagan, son las que están más de moda hoy en día. Y una de las cosas que está más de moda es el adulterio. Es justamente el cuerniarse parejas, ¿verdad? Es algo de lo que hoy en día lo llamaríamos de alguna forma, o sea, digamos que no hay ese celo, no hay ese respeto que de pronto en algunos momentos se guardaba, ¿no? Hacia esa persona con la cual se adquiría ese compromiso de pareja, ¿no? Y justamente el Señor lo que dice es, no deberías cometer adulterio, no debes adulterar. Incluso quiero complementarlo con un versículo que está en Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Dice de la siguiente manera: huid de la fornicación. Recordemos que la fornicación, el adulterio, es el mismo pecado, solo que uno es cuando una persona está casada y la otra cuando están solteros, pero a la larga es la misma cosa. Dice, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica está pecando contra su propio cuerpo. Si uno de pronto lo toma a la ligera, uno dice, pero ¿cuál es el, digamos, de cosas como esas? Es más, hoy en día he escuchado de relaciones donde se les permite o donde hay permiso, digamos, de parte de las parejas para que tengan sus aventuras fuera del matrimonio. Es decir, que eso no se ve como ningún problema, sino simplemente que vaya y cada quien experimente por fuera y que no pasa nada. O sea, que después todos somos amiguitos y no ha pasado ninguna situación. Pero si usted se da cuenta, el Señor, una de las cosas que dice es que nosotros somos templo de Él, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que aquí, por ejemplo, en este versículo puntualmente dice, es que cuando usted comete ese tipo de pecado, usted mismo es el que se está deshonrando a usted mismo. Y es extraño, digamos, si uno lo mirara como la plantea la Biblia, pero si usted le pone entendimiento, va a encontrar de que sí. Porque al fin de cuentas, cuando usted permite que su cuerpo sea tocado por diferentes personas, por diferentes seres, digamos, llamémoslo de alguna forma, pues sí, digamos que lo que es de dominio privado ya no es tan privado, sino es público, ¿sí? O sea, usted no le permite cosas, digamos, que son suyas, que las toque cualquier persona, mucho menos su cuerpo.
Pero en estos casos, por ejemplo, del adulterio, de la fornicación, pues sí, usted está permitiendo de que sean otras personas las que tengan contacto con usted. Entonces mire que lo que dice la palabra es verdad, es que usted mismo es el que se está deshonrando, ¿sí? Usted mismo es el que está permitiendo de que cosas como estas ocurren. Siempre he también sostenido la versión de que al Señor le molesta profundamente este pecado porque para mí es equiparado espiritualmente también con la idolatría. Y para que me entiendan, de pronto, porque a lo mejor si yo lo dejo ahí volando esa idea, no lo van a entender algunos, pero para que usted de pronto comprenda, el adulterio espiritual, o sea, la idolatría es precisamente cuernear a Dios con otros dioses. Por eso a él le molesta tanto la idolatría. Y si a él le molesta, pues imagínense lo que piensa en el caso de nosotros los seres humanos cuando tomamos la necia decisión de faltarle el respeto a su pareja. Entonces, es particular. Y lo enlazo con ese último mandamiento es porque, mire que dice que no codicies la esposa, ni los bienes, ni los animales, ni sus siervos. Y al fin de cuentas, para que pase un adulterio, es necesario que antes haya codicia de lo que posee un determinado personaje, mi vecino, mi pariente, mi amigo, mi vecino, qué sé yo. Pero tiene que haber una codicia para que finalmente se finiquite lo que es ese adulterio. Copastor, voy con usted. Lo que menciona usted, ¿por qué la fornicación es tan grave, digamos, para el ser humano? Hay ese versículo que usted leyó de 1 Corintios 18, donde dice, huyan de la fornicación porque está cometiendo pecado es contra su propio cuerpo. Ese pasaje que sigue ahí es el que nos dice por qué el cuerpo es tan importante. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dese cuenta que no es cualquier cosa, nuestro cuerpo es un lugar sagrado, es donde el Espíritu Santo viene a morar. Dice, el cual en vosotros lo tenéis de parte de Dios. Entonces, por eso la importancia de guardar el cuerpo, de proteger el cuerpo, porque el Espíritu Santo es el que viene a morar en medio de nosotros. Voy a leer otra porción de la palabra, porque uno no debería, o el ser humano, no debería pecar. Mire, 1 Corintios 6:9, ahí mismo, 1 Corintios 6:9, nos da la explicación por qué uno no debería realizar este tipo de actos. 1 Corintios 6:9, permítanme, 6, ya se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan leer conmigo. Ahí dice, miren lo que dice allí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. O sea, no se equivoquen, no se engañen a ustedes mismos. Porque hay gente por ahí que, vuelvo y les digo, piensan que la fornicación o el adulterio o eso, como no se da cuenta ni el marido, ni la mujer, o la pareja o el cónyuge, que entonces esos nos los saltamos. Pero resulta que es que los ojos de Dios están en todo lado. Y Él sí se da cuenta. Entonces Él dice allí, no erréis. Si van a otras traducciones dice, no se engañen a ustedes mismos. ¿Para qué se engañan? Es mejor enfrentar las cosas. Y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Mira cómo termina esa oración. Dice, no heredarán el reino de Dios. Mira, es tan categórica esa palabra que cuando uno la lee debe quedar así, estupefacto. ¿Cómo así? No heredarán el reino de Dios. Eso es dicho, diga, es concluyente una frase de esas. Entonces por eso es importante no llegar a ese tipo de actos, ni la fornicación, ni tampoco el adulterio, porque los dos están mencionados allí. No hay salvación. Entonces no se engañen. No permitan que por allí otras personas o otros les digan que no, que sí se pueden separar. Hay una forma en que el Señor permite, no sé si puede ahondar un poquito, en que el Señor permite en que uno pueda tener relaciones con otra pareja. Eso está
en Mateo 5:32, me leo la porción así rapidito, Mateo 5:32, que es donde el Señor da como una exclusión, ¿no?, a esa cosa. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren que allí da la salida. En una pareja, están una pareja de casados esposos. Si uno de los cónyuges adultera, el otro puede rehacer su vida nuevamente. Solamente el adulterio o la muerte son las cosas que pueden llevar a un divorcio. Lo demás no es permitido. Entonces allí nos da la salida. Si la mujer o el hombre adulteran, entonces hay carta abierta. De lo demás no se puede. Y el que se case con esa persona que adulteró, dice igualmente, se vuelve un adulterio. Así la persona esté separada. Eso es así de sencillo. Entonces tengámoslo en cuenta. Ni los fornicarios, ni tampoco los adúlteros heredarán el reino de Dios. Siga, pastor. Bueno, de una vez le voy a dar el cambio al hermano Exxon para que él nos hable un poquito sobre lo que es estos mandamientos. Cuando Jesús habla en el libro de Juan sobre la mujer sorprendida en adulterio, cuando me puse a analizar y profundizar sobre ese contexto donde los religiosos, los hombres machistas, fariseos, llevan a esta mujer delante del Señor, como siempre, no con el propósito de edificar ni nada, sino al contrario, siempre era para ponerlo a prueba a él, ¿verdad? Ellos nunca tenían una intención buena de aprender, de conocer, de edificar, sino siempre era para poner al Señor en prueba. Señor, mire, tenemos esta vieja acá, la agarramos en adulterio. La ley claramente dice de que toca agarrar la piedra. Jesús, con su sabiduría y tranquilidad, como que los ignora brevemente, se agacha y empieza a escribir en el piso, en la arena. Nuevamente aparecen estos tipos. Señor, ¿qué tú crees que debamos hacerla? La ley dice que hay que apedrearla, entonces usted dirá dónde la rematamos. Y es más, usted nos ayuda porque como usted es rabí, también tiene esa autoridad. Y Jesús ahí sí los confronta y les dice, ¿cuál de ustedes aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Cuál era el pecado por los cuales habían llegado a esta señora? Era el mandamiento que usted está aprendiendo esta noche, el del adulterio. Mire, y este se junta con el mandamiento, a mi punto de analizar bien la historia, con el de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estos tipos, si la habían encontrado en adulterio a ella, ¿por qué solamente la llevaron a ella delante de Jesús, del Señor, y no llevaron al hombrecito también que estaba haciendo parte de lo que usted sabe y yo? Si la ley claramente en Levítico 20 decía de que cuando se encontrare a una mujer y a un hombre en adulterio, a los dos tocaba reventarlos a piedra, no solamente a la mujer, pastor o pastor. Entonces a mí me da indicación aquí, o una de dos, o estos tipos agarraron esa vía simplemente para probar a Jesús, y no solamente con falso testimonio, porque ¿por qué no se llevaron al man? También, solamente se llevaron a la que estaba cometiendo adulterio. Y Jesús, siempre ha surgido esa pregunta, pero entonces, ¿qué fue lo que el Padre, lo que Jesús estaba entonces escribiendo ahí en el piso? ¿Sería que vería a Caifás o vería a Ananías? Pero hermano, yo usted lo he visto mirando aquí a esta hermanita en Jerusalén, codiciándola con
con su mente, como si Jesús sí sabía lo que ellos estaban pensando. Y él sabía si las estaban mirando a las hermanitas en Jerusalén de una forma codiciosa y de paso adulterando. Algo tuvo que haber escrito el Señor ahí que los trastornó de forma inmediata, porque no hay otra explicación de por qué ellos no cogieron y empezaron a tirarle piedras. ¿Sería que ese montón de religiosos fariseos, hipócritas, tenían ese pecadito escondido? Muy posible, pastor, porque el pecado que se menciona ahí es el del adulterio. Y se unió con el falso testimonio, porque nunca llevaron al hombre también que era responsable del supuesto adulterio, sino simplemente llevaron a la mujer para tratar de hacer caer a Jesucristo. Esas son las cosas que a uno lo dejan, vea, Dios mío, esa inteligencia del Señor de cómo dejar a la gente callada, de cómo y de paso le dice, bueno, tranquila mamita, salieron rojos de la vergüenza porque el Señor los había descubierto moralmente, de que la gran mayoría de todos, si no todos, como dice Romanos por allá capítulo 3, que es que no hay nadie, no hay uno justo, no hay ni uno solo. Y le aseguro que Jesús conocía el pecadito escondidito de cada uno de esos integrantes del clérigo fariseo, pastor. Pero no codiciarás, y con esto remato, pastor, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer nuevamente de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, o sea, yo al revisar todos estos 10 mandamientos, digo, ¿cómo es que todavía hay raza humana actualmente, pastor? ¿Cómo es que todavía vemos 8 billones de seres humanos todavía vivos? Porque ninguno, pastor, deberíamos estar acá. Ninguno. El contexto del amor de Dios sobre cada uno de nosotros en su totalidad. Si hablamos del término de los mandamientos, hermanos, no tratemos de mostrar cosas que no somos a veces, pastor. Esto a la iglesia, estoy seguro que a la misma iglesia le patea varios de estos mandamientos. En la iglesia hay idolatría, posiblemente ya no los muñecos. Hay idolatría por los deportes, por las actividades, por el trabajo, por lo que sea, hasta por el pastor. Correcto, bien dicho, copastor Jairo. ¿Amarán realmente a sus padres y a sus madres? ¿Cuánto hace que no hablan con ellos? ¿Por qué usted tiene a su papá y a su abuelita ya en un lugar apartado, mientras usted está de rumba, hermanito o hermanita? ¿Verdad? ¿Usted realmente honra a su padre y a su madre? No matarás. ¡Ay! No cometerás adulterio. Hermana, hermano, con tanto sexo que uno ve todos los días en la televisión, en las redes sociales, en la calle, qué difícil es mantener, digamos, el ojito. Así bien dijo Job, ¿no? Señor, guarda mis ojos. Guarda mis ojos, Señor. Guarda mis ojos de no codiciar, Dios santo. No hurtarás. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tumbó una uva de un supermercado? Una fresita. Sin pagar. ¿Cuándo fue la última vez que se subió a un bus y no pagó el pasaje? Santo Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo hablamos mal de su prójimo? No, pero es que la mamá de esta vieja está bien haciendo una casa. No, eso lo que necesita es un peniel. La hermana necesita un peniel. Este señor, el pastor, no, ese pastor, no. Es que el que debió ser pastor era Publio, era Jairo. Pero Miguel, yo los he escuchado, pastor. Testifico de esos. No codiciarás ni hablarás contra tu prójimo. Entonces, si usted mira, esta palabra es para la iglesia en primera instancia. Es un llamado del Señor a tratar de nosotros salir de un montón de estos
errores que constantemente tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para posteriormente ir a presentárselos al inconverso, al que no tiene a Cristo, ¿verdad? Porque somos cartas abiertas, dice la palabra. ¿Qué tema, pastor? Normalmente mis temas son los proféticos, siempre lo he dejado claro, pero estos temas de todas maneras sí llegan. La palabra no regresa vacía, la palabra tiene mucha revelación y sin lugar a duda se edificó en estas 3 semanas mucho de lo que tiene que ver con los temas netamente relacionados con los mandamientos, pastor. Así es, y vuelvo y digo, así como lo remarqué hace un rato, es bueno que usted mismo se dé cuenta que nuestra sociedad, la sociedad colombiana como tal, si está en decadencia, en buena parte es porque precisamente aspectos como estos, como el de los mandamientos, como estas leyes, están completamente olvidadas. Y usted se da cuenta, aquí nadie le tiene temor a Dios, aquí la gran mayoría de gente, si no es en una cosa o es en otra, referente a esto, pero pues digamos se cometen muchas de estos aspectos que van en contra de lo que es fundamentado por parte del Señor. Y obviamente, si Dios no está ahí, pues qué mundo o qué país o qué ciudad o qué población podemos tener, ¿no? Pues obviamente una sociedad decadente, una sociedad con muchos problemas, una sociedad con muchos aspectos complicados, donde lo único que realmente actúa en medio de todo es la misericordia de Dios. Para concluir, copastor, ya para ir cerrando el programa, ¿tenemos algo más para aportar en esta noche, ya para ir cerrando? Sí, mencionarle a la gente que seguramente van a ver, hay 2 mandamientos que seguramente ustedes ya lo notaron que no los tocamos. Ese de no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Y el cuarto, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? ¿Qué significancia tiene eso para nosotros? Lo mencionamos el otro día, hay alguna doctrina por ahí que toma el séptimo día, el sábado, y no lo trabajan por algunas circunstancias, apegándose a la Biblia. Y el otro que mencionamos es el no tomar el nombre de Yahweh en vano. Eso es demasiado sagrado. Miren que en el Antiguo Testamento ni siquiera el Señor en un principio le dio el nombre al ser humano para que lo llamara. Recuerden que él se identificaba era con unas letras, y cuando Moisés incluso le preguntó, bueno, ¿ya quién le digo que me mandó? Le dijo, pues dígales que yo soy el que soy, y se acabó. El Señor siempre su nombre estuvo santificado, no había por qué tomarlo en una forma abrupta como el ser humano lo hace. Pero resulta que hoy en día a Jesús, aquel que se entregó por la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por nosotros, lo llaman Chuchito o lo llaman de cualquier cosa. O algunos por ahí incluso toman el nombre del Señor y dicen venta de arepas Yahweh. Uno dice, hombre, pero ¿qué es esto? Yo sé que de pronto la gente quiere honrar, quiere hacer una cosa pero el nombre del Señor es santo. O sea, uno tiene que aprender a respetar, y volvemos al punto, respetar al Padre. No es justo que se tome el nombre, y mire que es un mandamiento del Señor. ¿Cuántas veces usted jura por el Señor? Le juro por el tal, ¿no? Tal cosa, y resulta que muchas veces hace hasta una mentira. Entonces es poner el nombre del Señor. Yo en eso, incluso hasta en los juzgados, mire que en los juzgados le hacen poner a la gente la mano en una Biblia y jurar por el nombre de Dios. ¿Cuántas de esas personas que van a un juzgado van llenos de mentiras, llenos de embustes, solamente para salirse por la tangente de un problema? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ese pasaje, y ya les digo, el del día del reposo, seguramente los tocaremos en su momento. Por ahora, muchas gracias, espero que les haya quedado claro de guardar ciertos mandamientos y que es bueno aceptarlos, ¿no? Hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, yo creo que trae mucha retribución. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima. Siga, pastor. Igualmente para usted, copastor, feliz noche, bendiciones también para usted, nos reencontraremos en otro faro. Hermano Exxon, algo más para brevemente
aportar y ya ir cerrando nuestro programa, nuestro estudio de este saga de programas que hemos tenido? Pues pastor, no, agregar simplemente de que la gente tiene el nombre de Dios como si fuera el nombre de su papá, el nombre de su parcero. Incluso por ahí vi hace un par de años un cura aquí en Colombia que como que ya ni siquiera es cura. El cura Chucho, el man hasta sacó un libro, Sí, y en el libro, creo que el título del libro es que el man está vivo. El sí, man. sí, El man. O sea, el señor es un ñero para el cura. sí, El man está vivo. sí, Las novelas, todas las novelas que tienen que ver con narcotráfico, con sexo. Usted no ve novela donde no esté involucrada una iglesia católica, donde no utilicen una iglesia realmente. Y se prestan, les alquilan. Entonces, para que vean que como mismo la iglesia, por unos chavitos más, vengan, filmen aquí sus balaceras, sus mentiras, y utilicen el nombre de Dios también, de paso. Eso no tiene ningún problema porque es que Dios es amor. ujú, O sea, la cantidad de blasfemias que diariamente la gente usa para utilizar el nombre de Dios, vuelvo y le digo, es abrumante la incorrección espiritual, pero como dice usted bien, Pastor Miguel, o sea, la misericordia de Dios es lo único que está operando aquí. De resto, eso ya ninguno, no habría, sino para ahí 10 personas, como ocurrió allá en Sodoma y Gomorra. No debería haber toda esta cantidad de seres humanos, pastor, que todos los días estos 10 mandamientos se infringen, no se cumplen, se irrespeta hasta el nombre del mismo Creador, y por eso es que apelamos simplemente de que aquí lo único que nos tiene parados y que el Señor no ha caído con todo su juicio todavía es por el amor que le tiene a la humanidad. Y como dice Pedro, solamente ha tardado la venida de Jesús para que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Pastor, muchas gracias, copastor, ha sido un privilegio y nos veremos en un nuevo paro, si Dios lo permite. Feliz noche. Gracias, hermano Exxon. Feliz noche también para usted. Feliz descanso. Y sí, nos reencontraremos en un nuevo estudio del paro, si Dios lo permite. Simplemente agradecerle a cada una de las personas que han estado ahí presentes en cada una de estas transmisiones, de los capítulos del paro, durante estos estudios, quienes viralizan estos contenidos, quienes los comparten, pero sobre todo quienes atesoran esta palabra que no va con el objetivo de señalar, pero sí de formar, sí de edificar, sí de que genere reflexión en cada uno de ustedes. Seguramente nosotros también cometemos muchísimos errores, como cualquiera de ustedes. No somos quien para señalar o para juzgar a alguien, pero sí es importante de todos modos aclarar y colocar en conocimiento lo que el Señor coloca, para que nosotros finalmente podamos seguir batallando en este camino que tendrá como recompensa la salvación y la vida eterna. Será hasta una próxima oportunidad donde nos reencontraremos en otro capítulo del paro. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos reencontraremos como siempre, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones.